Trabajo. Ok, continuando. Le decía de que sí vemos de que la empresa tiene 100.000 bolivianos de utilidad, pero no consideró los pagos hacia de salario no remunerado de la esposa, del hijo y la hija. Vamos a ver de que, pongámosle un número sencillo nomás, 2.500 bolivianos al salario de la esposa y 1.000 bolivianos por el hijo y 1.000 bolivianos por el trabajo no remunerado de la hija, como que si fueran normal. De los 100.000 bolivianos que supuestamente tenía que ser la, la utilidad, vemos que no hemos considerado cuánto. 54.000 a salario no remunerado. Entonces, ¿eso qué significa? Que nuestra utilidad está subvaluada. Entonces está inflada, como decimos, ¿no? Entonces, no es correcto. Entonces, esa utilidad sería subvaluada. El costo no sería el real, ¿ya? Entonces, por eso es importante. Ok. Después, también se entienden como costos agropecuarios a todos aquellos costos que se presentan en los movimientos y actividades agropecuarias. Estos costos pueden ser del orden privado o público y cuentan con las circunstancias de hacer gastos o inversiones y pueden abarcar costos como gastos, valores en bienes, servicios, manejo, procesos, préstamos, ventas. Todos estos movimientos pueden ser necesarios para conseguir el producto o la intención buscada. Tienen grandes similitudes con los movimientos y gastos empresariales que se enfocan de forma exclusiva en la materia agropecuaria. ¿Ya? Tenemos lo que es la clasificación de los costos. Para tener un conocimiento razonable de la rentabilidad de una empresa, es indispensable identificar y conocer el comportamiento de cada uno de los costos involucrados en las diferentes actividades. Los costos, de acuerdo a su naturaleza contable, se pueden clasificar como costos fijos y variables, costos directos e indirectos, costos totales y costos unitarios. ¿Ya? ¿Cuáles serían los costos fijos y cuáles serían los costos variables? Según el ejemplo. Los costos fijos tenemos los sueldos de los administradores, o sea, el sueldo del dueño o el administrador, sueño del contador, también tenemos el sueldo de la secretaria, de los mensajeros, de la persona que se encarga de la venta, de la comercialización, pero estamos hablando de los sueldos básicos, ¿ya? Entonces, esos son costos fijos. ¿Por qué? Porque cada mes es el mismo valor, el mismo importe, no varía de acuerdo a nada. ¿Ya cuáles serían los costos variables? Los costos variables son aquellos costos que tienen una variación de acuerdo al periodo o el tiempo y están determinados de acuerdo a la producción también. Por ejemplo, normalmente se contrata a las personas encargadas de la comercialización, se le paga un salario básico y de ahí lo demás es comisión de acuerdo a la venta. Bueno, yo te voy a pagar 2% por cada producto vendido, o el 1% por cada producto vendido y cobrado, no solamente vender. Porque cualquiera puede agarrar y vende a crédito, ¿no? Y vende, pero ¿y después quién cobra? ¿Cómo recuperamos esa plata? Entonces, por eso hay que poner medidas y políticas, ¿no? Dentro de la empresa. Y una de esas políticas es también los sueldos. El sueldo tiene que ser por producción o de acuerdo a la venta, pero venta cobrada. Ahora, imagínense que uno vende y nunca cobra. ¿Y dónde va a estar la plata? Si la empresa conocemos bien contablemente que cómo se manejaría si fuera el caso de una venta al crédito, vende, sale toda nuestra producción
pero nos quedamos sin fondo porque no estamos cobrando. Entonces no tenemos liquidez, nos quedamos sin liquidez. Entonces no es correcto, ¿no? Entonces, por esa razón es que también tenemos que conocer nosotros cuáles son los costos fijos y los variables, ¿ya? También un costo variable, ¿cuál sería? Energía eléctrica, porque la energía no es fija, sino varía de acuerdo a los kilowatts consumidos. El agua potable también es un costo variable. Costo fijo, pago del guardia de seguridad, no me va a afectar. ¿Por qué? Porque yo hago contrato con, si es que tengo una empresa de seguridad, contrato una empresa de seguridad y bueno, ahí está. Entonces, ahí vemos, ¿no? También tenemos los costos variables, podemos tenerlos en el transporte, porque no es lo mismo contratar un camión para que vaya y traiga ganado de una hacienda de San Ignacio de Velasco, que contratar un camión que vaya y traiga ganado del Beni, de Trinidad, de San Ramón o de San José Chiquito. ¿Por qué? Porque en esos casos el transporte se cobra por kilómetro, ¿ya? Por kilómetro avanzado. Entonces cobran un costo de acuerdo al kilometraje también. Entonces nosotros tenemos que también conocer nuestra propiedad y conocer a qué distancia se encuentra. Porque no es lo mismo que a ustedes le digan, bueno, el costo, ¿cuánto me va a costar en mi propiedad que se encuentra en Charagua? ¿Cuántos kilómetros hay hasta Charagua? O no. Eh, lo voy a poner voy a contratar un camión para que me traiga mi ganado que se encuentra en San José Chiquito, un algo de 300 kilómetros, creo, San José Chiquito. No es lo mismo que decir San Ignacio Velasco, que creo que está más de 400 kilómetros. O no es lo mismo tener ganado en San Ramón por la distancia. ¿Bien? Entonces, ahí nosotros tenemos que conocer y también tenemos que conocer el costo por kilometraje, ¿no? Porque por ahí viene alguien y nos quiere tomar el pelo y bueno, me han contratado para acarrear, pero aquí está. ¿Y cuánto es? Y no, nos elevan el costo, ¿no? ¿Por qué? Pero si estaban cobrando 0,50 por kilómetro, ¿por qué usted me está, $0,50, ¿por qué usted me está cobrando el 0,70? Ah, no, es nomás eso lo que nosotros cobramos, ¿no? Y además no es solamente decir, ah, bueno, ya, aquí está, digamos, lo hicimos, ¿no? No, sino que tenemos que manejarnos formalmente. ¿Cómo es formalmente? Mediante un contratito. Hace un contrato y ahí se determina, ¿no? Dentro de las cláusulas cuánto es lo que se va a cancelar, de acuerdo al kilometraje. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que conocer y tenemos que ir armándonos de esas herramientas. ¿Está bien? Ok. También tenemos los costos directos e indirectos. ¿Cuáles serían los costos directos? Por ejemplo, ¿cuál es un costo directo? Si nos vamos a dedicar a la siembra, entonces la semilla se viene a convertir en un costo directo. ¿Cuál sería otro costo directo? Los fertilizantes, el agua para el riego, todos los jornales que utilizamos para que vayan, o si lo hacemos con personal que va y hace el chaqueo como se hacía antes, digamos, a mano, con machete, qué sé yo, cuando la distancia es chica. Pero si en este caso fuera también más grande la propiedad, entonces no es solamente con personas, se tiene que contratar maquinaria, tenemos que contratar tractores o ramplaus, no sé, pues de acuerdo a la actividad o al tipo que nosotros tengamos, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, por esa razón, esos serían los costos directos. ¿Ya cuáles serían los costos indirectos? Los costos indirectos ya sería el sueldo del contador, porque no está directamente relacionado a la actividad, no mete mano directa en, en la agricultura o en la ganadería, sino en la parte administrativa. ¿Ven?
El sueldo de la secretaria es un costo indirecto. Y ya después también tenemos lo que son costos totales y costos unitarios. ¿Cuáles serían los costos totales? Para poder determinar el costo total del producto o de la campaña, en todo caso, o el costo total de todo lo que fue la cosecha, una campaña por cosecha. Entonces ahí tenemos cuánto fue el costo. Tenemos $50,000. Eso nos costó esta cosecha, esta campaña, ¿ya? La siembra, todo el... Pero, ¿cuánto fue lo que ahora necesitamos saber? ¿Cuánto es nuestro costo unitario? ¿Ya? Si tenemos los $50,000, pero ¿cuánto nos salió en cantidad? Entonces, al dividir el costo total dividido entre la cantidad, vamos a determinar un costo unitario. ¿Ok? Costos fijos y variables. Los costos fijos son aquellos que no varían en relación con el volumen de la producción, es decir, permanecen constantes o casi constantes, independientemente de las fluctuaciones en los volúmenes de producción o venta. Como ejemplo, podemos los siguientes: sueldos, que es una remuneración fija, depreciación en línea recta o por coeficiente de depreciación fijado en el Decreto Supremo 24051, que es el que regula el impuesto a la utilidad de las empresas. También seguros, alquileres, rentas locales y otros que tengan el mismo comportamiento. La fórmula de los costos fijos es costo fijo igual costo variable sobre costo total. Características de los costos fijos: tienden a permanecer igual que en total dentro de ciertos márgenes de capacidad sin que importe el volumen de producción lograda de artículos o servicios. Están en función del tiempo. La cantidad de un costo fijo no cambia básicamente sin un cambio significativo y permanente en la potencia de la empresa, ya sea para producir artículos o para prestar servicios. Estos costos son necesarios para mantener la estructura de la empresa, ¿ya? Entonces, los costos fijos son los que mantienen la estructura de la empresa. Méjame. Costos variables son aquellos que varían en proporción directa con los volúmenes de producción. Significa que aumentan en la medida en que aumenta o disminuye la producción, tales como combustible, fertilizante, labor directa, depreciación por rendimiento, semillas y otras cuentas que tienen el mismo comportamiento. La fórmula de los costos variables es costo variable igual costo fijo dividido entre costo total. Características de los costos variables o directos. No existe No existe costo variable si no hay producción de artículos o servicios. La cantidad de costo variable tenderá a ser proporcional a la cantidad de producción. El costo variable no está en función del tiempo. El simple transcurso del tiempo no significa que incurra en un costo variable. Costos directos e indirectos. Costo directo es cuando el costo está directamente relacionado con la producción de un producto determinado, por ejemplo, el valor de la semilla, el fertilizante. Este está directamente relacionado con la producción. Costos indirectos son los que no tienen directa relación con el proceso productivo, sin embargo, coadyuvan en este proceso en forma indirecta, tales como la electricidad, los costos de departamento de los servicios, el costo de la labor indirecta, los gastos administrativos. Los costos directos e indirectos pueden ser de fijos o variables, así mismo estos pueden ser directos o indirectos. Costos totales y unitarios. Es la suma de todos los costos fijos y variables incurridos en un producto determinado. Por ejemplo, una hectárea de maíz no es suficiente para evaluar la eficiencia de la producción mientras no se tome en cuenta el rendimiento por hectárea. Los costos totales por kilo de maíz producido se consideran tanto los costos como el rendimiento, lo que resulta en un mejor dato para la comparación de la eficiencia de la producción. La fórmula del costo total es costo total igual costo fijo más costo variable. El principal objetivo de los costos es la determinación de los costos unitarios. Del conocimiento del costo unitario depende gran variedad de las decisiones que toma la dirección, como la reducción del costo y el control de las operaciones y costos. La correcta determinación del costo unitario permite la fijación de precios de venta y las políticas de operación de acuerdo a los aspectos financieros y las condiciones del mercado. En base a las cifras extractadas del costo unitario permite la fijación de precios de venta, el precio de la venta del algodón
se fija en el exterior, y las políticas de operación de acuerdo con los aspectos financieros y las condiciones de mercado. El costo unitario se determina dividiendo el costo total de la producción entre las unidades producidas. ¿Ya? Vemos que un agricultor produjo 5.000 kilogramos de maíz con un costo de 2.500. Si dividimos 2.500 entre las unidades producidas, obtenemos un costo por cada kilo de 0,50. El costo unitario tiene una suma importancia como base para distintos análisis o comparaciones según se indica a continuación. Para fijar el precio de venta. ¿Cuál es la importancia del costo unitario? Es para poder fijar el precio de venta. Para comparar el costo anual con el costo de los periodos anteriores. Comparar el rendimiento contra otras empresas agropecuarias que tienen el mismo tipo de explotación. Determinar el punto de equilibrio y para elaborar los presupuestos. Decidir si es preferible explotar la finca cultivándola o dándola en arrendamiento. Para complementar las decisiones se acostumbra a calcular otros costos por unidades a corto plazo, como costo fijo promedio, costo fijo, costo variable promedio o el costo marginal. El costo fijo es igual al costo fijo dividido entre la cantidad de unidades producidas. El costo variable promedio es igual dividirlo entre la cantidad de unidades producidas. Y el costo marginal es el costo de cada unidad adicional. ¿Ok? Entonces, ya hemos avanzado todo lo referente a lo que es la parte ya más teórica. Estamos hasta los costos. Volumen físico de la producción y sus costos. Entonces, vemos que el volumen físico de la producción y sus costos, el volumen físico de la producción es todo lo que es todo el rendimiento físico que ha dado un cultivo, ya sea en una campaña, en una siembra, es el resultado, ¿no?, de la cosecha. Entonces es la cantidad. Y por lo cual tenemos que determinar todo el costo de esa cosecha, de esa campaña, ¿ya? Y para eso, ¿qué nos va a ayudar? El sistema contable. Entonces el sistema contable tiene que estar en base a proyectos o a centros de costo, en todo caso. Entonces la empresa debería tener su sistema contable por proceso o por campaña, ¿ya? Bueno, no vamos a... Entonces, en ese caso, ¿cómo sería? Tendríamos una campaña de trigo y campaña de maíz. Entonces vamos a tener que seleccionar los costos de acuerdo al tipo del producto que estamos sembrando, ¿no? Entonces por eso tenemos que diferenciarlo. Y campaña 1, campaña 2 o campaña 1 2023, campaña 2 2023. Entonces tenemos que diferenciarlo. Tienen que estar separados, ¿ya? Para que cuando nosotros tengamos que decir, bueno, ¿cuánto fue el volumen de producción de la campaña 1 de 2020? Pues bajo. ¿Por qué? Porque en esa campaña nos afectó lo que fue la pandemia del COVID. Todo se cerró, todo, nadie tenía que circular, entonces, por esa razón fue baja, fue pésimo. Pero después tenemos la campaña 2 del 2020, ya fue mejorando. ¿Y qué pasó con la campaña 2 del 2022? Igual bajó, ¿por qué? Nos afectó el paro cívico, 37 días de paro cívico, estaba todo parado. Habían bloqueos, no dejaban pasar los agroquímicos, o sea, ¿entienden? Para eso es importante para determinar en un periodo de tiempo los costos. Para eso nos sirve que nosotros implementemos el sistema contable por proceso o por costo, por centro de costo, ¿ya? Y en cada centro de costo tenemos que nombrarlo, ¿no? Numerarlo, colocarle un nombre para que sea más fácil de identificar y así tengamos la información más a la mano.
¿Ya? Vamos a ver qué es. Ok. El plan de cuenta. Un plan de cuentas es un listado que contiene todas las cuentas que son necesarias para realizar los diferentes registros que den lugar a la actividad normal de la empresa. Es decir, es la ordenación sistemática de la totalidad de las cuentas que integran el sistema contable. Como es un elemento de trabajo esencial, debe ser confeccionado inmediatamente después de haber determinado la estructura del sistema contable y el medio de procesamiento de la información, ajustándose a las normas contables y a la actividad económica de la empresa. El plan de cuenta tiene como objetivo acumular la información sobre los hechos económicos que una empresa debe registrar según las actividades que realiza, de acuerdo con una estructura de código que cumpla con el sistema contable y conforme con las normas internacionales de información financiera NIF y NIF para pymes. Proporcionar códigos contables para el registro de sus transacciones que les permitan tener un grado de análisis adecuado y con base en ello obtener estados financieros que reflejen su situación financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo. Proporcionar a los organismos supervisores y de control información estandarizada de las transacciones que las empresas efectúan. ¿Ya? Disposición en general. En general se debe considerar lo siguiente: empleo de las cuentas, sistemas y registros contables y estructura de cuentas del plan de cuentas. Empleo de las cuentas. La contabilidad de las empresas se debe encontrar suficientemente detallada para permitir el reconocimiento contable de los hechos económicos y facilitar la elaboración de los estados financieros y otra información financiera requerida por los empresarios. La información financiera requerida. Las operaciones se deben registrar conforme a la naturaleza de las operaciones. Si las empresas desarrollan más de una actividad económica, se deben establecer las subcuentas y divisionarias que sean necesarias para el registro por separado de las operaciones que corresponden a cada actividad económica. Sistemas y registros contables. La contabilidad refleja la inversión y el financiamiento de las empresas a través de la técnica de la partida doble. Esta se refiere a que cada transacción se refleja al menos en dos cuentas o códigos contables, una o más de débito y otras de crédito. El total de los valores de débito deben ser iguales al valor total de los valores del crédito, con lo que se mantiene un balance en el registro contable o el principio contable de partida doble. El registro contable no está supeditado a la existencia de un documento formal, en los casos en que la esencia de la operación se haya efectuado según lo señalado en el marco conceptual. Para la preparación y presentación de los estados financieros de las NIF, corresponde efectuar el registro contable correspondiente, así no exista comprobante de sustento. En todos los casos, el registro contable debe sustentarse en documentación suficiente y pertinente. Muchas veces provista por terceros y en otras ocasiones generadas internamente. Entonces, las transacciones que realizan las empresas se anotan en los libros y registros contables que sean necesarios sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones de ley. Los libros, registros, documentos y demás evidencias de registro contable serán conservados por el tiempo que resulte necesario para el control y seguimiento de las transacciones, sin perjuicio de lo que prescriben otras disposiciones de ley. Estructura de las cuentas del plan de cuentas. Estructura. El plan de cuentas se encuentra desarrollado hasta un nivel de 5 dígitos, de acuerdo a la información que se pretende identificar como se detalla. La codificación de las cuentas, subcuentas y diccionarias previstas se han estructurado sobre la base de lo siguiente. ¿Cuál sería la estructura? ¿Sí?
Bueno, vemos cuál es la estructura. Normalmente se coloca en número uno, activo, número dos, pasivo, número tres, patrimonio, número cuatro, cuentas de resultados o ingresos, número cinco, los costos de producto vendido, el número seis, cuentas de costo de explotación, número siete, gastos de operación, número ocho, las cuentas transitorias de estadística y número nueve, las cuentas de orden, ¿ya? Esa es la estructura. Bueno, como ustedes ya realizaron el práctico, entonces ya están familiarizados con lo que es la estructura del plan de cuenta. Entonces, con esto ya hemos terminado la parte teórica y vamos a la ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, ¿no? A terminar para desde la siguiente clase empezar ya con entrar a lo que es ya más vaya la práctica de la formación de empresas, organigramas y lo demás, ¿ya? Yo creo que esta semana más estaríamos alternando ya teoría con práctica y a las siguientes 2 semanas ya solo práctica. Bueno, aquí dice ley del servicio coeficiente, me estaba saltando, coeficiente de depreciación. En el coeficiente de depreciación tenemos, ahorita lo vamos a manejar, ahorita. En el decreto supremo 24051 se encuentran los porcentajes de la depreciación o los coeficientes. Ya de acá. Ok. De todas maneras, eh, solamente como para que tengan el anexo del artículo 22 de prestaciones del activo fijo. No se preocupen, se lo voy a mejorar esto, solamente para que vean. Las edificaciones tienen años de vida útil 40 años, coeficiente 2.5%, ¿ya? Y ahí lo van a poder ver ustedes, lo van a poder leer. Ahorita no se nota claramente. Lo voy a mejorar y se lo voy a pasar ya en el texto. Ahí ustedes van a tener uno por uno. De todas maneras, el que tenga el decreto supremo, se lo voy a compartir el decreto supremo para que ahí lo vayan leyendo. ¿Cuál es el tema de la reglamentación del impuesto a las utilidades? ¿Ya? Decreto Supremo 24051. Esperen un momentito. Ya les acabo de compartir el Decreto Supremo 24051, reglamento al impuesto a las utilidades.
Ahí está, con 5 páginas. Este no tiene. No tiene porcentaje. De todas maneras, lo vamos a compartir el porcentaje más. Ya, vamos a pasarle los porcentajes. Porcentaje de depreciación. Ahí viene. Eso más. ¿Ya? Entonces ahí ya lo van a. De todas maneras, yo lo voy a pasar para que ustedes igual lo tengan, ¿ya? Bueno, por el momento creo que nadie tiene dudas, preguntas. Coeficiente de la depreciación, ya saben que están en el Decreto Supremo 24051, que es el que reglamenta el impuesto a la utilidad de las empresas. Y ahora la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria. Legislación boliviana. Aquí tenemos, en resumen, se puede indicar el alcance del RAU de la siguiente manera. El régimen agropecuario unificado es uno de los regímenes especiales que pagan sus impuestos IVA, ITIV y RCIVA de manera simplificada y una vez al año. Los que pertenecen al régimen agropecuario unificado son los que realizan actividades agrícolas o pecuarias, cooperativas con actividad agrícola o pecuaria, y las personas naturales o sucesiones indivisas, actividad de avicultura, apicultura, floricultura, cunicultura, piscicultura. Quienes no pertenecen al régimen agrario unificado son quienes no pertenecen, ¿ya? Tenemos las cooperativas, menos las que hagan actividad agrícola o pecuaria. Quienes presten servicios a terceros realizando total o parcialmente una o varias actividades como plantas de beneficio, mataderos, ceba intensiva, plantas de incubación, molinos, ingenios, frigoríficos, almacenes, siles, plantas de tratamiento de leche, talleres, maestranzas o cualquier otra clase de explotación industrial, comercial o de servicio vinculada o no a la actividad agropecuaria. Las personas naturales o asociaciones indivisas cuya propiedad sobrepase los límites máximos para pertenecer a este régimen. Cuando ya no llega a cumplir con alguno de los requisitos o cuando no se adecue con la actividad, tiene que estar en el régimen general. Una vez que que pertenece al régimen general, no podrá solicitar estar en el régimen agropecuario unificado. Cálculo del impuesto del régimen agropecuario unificado o RAU. El cálculo del impuesto que tiene que pagar una cuota fija en boliviano que será actualizada por Servicio de Impuestos Nacionales, cuyo cálculo está basado en base a la superficie de hectáreas donde se realice la actividad agrícola o pecuaria. Las hectáreas permitidas para régimen agropecuario unificado serán para la zona subtropical, subzona Santa Cruz es agrícola desde 50 hasta 1000 hectáreas y pecuaria desde 500 hasta 10.000 hectáreas. Para las pequeñas propiedades contempla la siguiente superficie: agrícola desde 1 hasta 50 hectáreas y las pecuarias desde 1 hasta 500 hectáreas. ¿Ya? Las cooperativas tendrán que determinar la base individual del régimen agropecuario unificado solamente para el alcance impositivo y se dividirá en partes iguales entre los socios de la cooperativa según el título de la propiedad. Las facturas o notas fiscales. En el caso de ventas, las que pertenecen al régimen agropecuario unificado RAU no deben emitir facturas o notas fiscales. Por tanto, para respaldar la venta de sus productos, pueden proporcionar fotocopias, los documentos del certificado de inscripción y el comprobante de pago que hizo en la última gestión. Sin embargo, en toda compra de bienes y servicios, exigir la nota fiscal o factura para respaldar sus operaciones.
Los mismos deben ser emitidos a nombre de la empresa y con su respectivo número de identificación tributaria. A continuación se insertan algunos artículos más importantes de la Ley 1715, Servicio Nacional de Reforma Agraria, del 18 de octubre de 1996. No pagan impuestos, ¿quiénes? Lo que dice en el artículo 4. El solar campesino, la pequeña propiedad y los inmuebles de la propiedad de comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas y originarias no pagan impuestos. Pagan impuestos. El impuesto sobre la propiedad inmueble agraria será el que establezca la propiedad de acuerdo al valor que éste atribuye a su inmueble. El propietario no podrá modificar el valor declarado después de los 90 días del vencimiento del plazo legalmente establecido, con carácter general para la declaración y pago de impuestos. Dotación, artículos 42 y artículo 43. Las tierras fiscales serán dotadas comunariamente o adjudicadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria mediante trámite administrativo iniciado ante la Dirección Departamental o a través de las jefaturas regionales. La dotación de tierra para asentamientos humanos será a título gratuito y se efectuará exclusivamente en favor de comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas y originarias, representadas por sus autoridades naturales o por los sindicatos campesinos. Adjudicación. La adjudicación en concurso público calificado será a título oneroso y procederá en favor de personas individuales o colectivas que reúnan los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento. Las tierras fiscales serán dotadas y adjudicadas de acuerdo a su vocación de uso, sujetándose a las siguientes referencias. La dotación será preferentemente a favor de quienes residen en el lugar. La dotación tendrá preferencia frente a la adjudicación. La dotación será preferentemente en favor de pueblos y comunidades indígenas, campesinas, originarias sin tierra o de aquellas que le pasen que posean insuficientemente. Reversión. Entonces vemos acá que serán revertidas al dominio originario de la nación sin indemnización alguna las tierras cuyo uso perjudique el interés colectivo calificado por esta ley y la propiedad agraria que sea abandonada. Entonces recién ahí son tierras revertidas. El pago de impuestos es prueba de que la tierra no ha sido abandonada. ¿Ya? Entonces, si usted paga constantemente sus impuestos, entonces significa que está generando esa propiedad. El no pago de impuestos por 2 o más gestiones consecutivas es presunción de abandono de la tierra. Entonces siempre tiene que estar declarando y pagando sus impuestos. Expropiación. La expropiación total de la propiedad agraria procede por causa de utilidad pública calificada por ley y se realizará conforme a las necesidades económicas, sociales y de desarrollo rural. Son causa de utilidad pública el reagrupamiento y la redistribución de la tierra, la conservación y protección de la biodiversidad, la realización de obras de interés público, saneamiento y titulación. El saneamiento y titulación hay procedimiento técnico jurídico transitorio. El departamento del saneamiento tiene las siguientes finalidades: la titulación de la tierra, el catastro legal de la propiedad agrícola, la conciliación de los conflictos, la titulación de los procesos agrarios en trámite, la anulación de los títulos afectados por vicio de nulidad o absoluta. Bueno, como ya se va a cortar, esto es referente a la ley. Después vemos el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra y los aspectos tributarios y los regímenes agropecuarios unificados. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Les voy a pasar para que ustedes puedan ir acompañándome. ¿Ya? De todas maneras, pueden ir ustedes bajando y